Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Carlos Iturra y hoy le vengo a presentar mi proyecto para el ramo de acceso a datos. En este caso, primero que todo, voy a decir que mi proyecto está enfocado hacia los restaurantes. Como puede observar, lo primero que podríamos notar es la base de datos. En este caso, está en mi base de datos, que presenta el nombre de BD-Brisas y las entidades bebestible, boleta, cliente, comida, stock de tragos, trabajador y trago. Todas estas entidades presentan sus respectivos atributos, cada uno con sus tipos de datos. En este caso, como por ejemplo, podríamos observar los datos de un cliente que cuentan con los atributos de número de cliente, que en este caso vendría siendo una clave primaria, si presenta o no presenta un pase sanitario, ya que a veces en un restaurante se requiere el pase sanitario cuando una persona quiere entrar al local. Pero en otras ocasiones, como si por ejemplo una persona quiere comer en una terraza o en la calle, este pase sanitario no se presenta. Entonces, a veces es necesario manejar ese dato. Por otra parte, una persona puede llegar en auto, como puede que no. Por ende, puede ocupar un estacionamiento, como puede que no. Estos dos datos están englobados en la forma char de solamente dos caracteres, ya que no necesitamos más que eso para poder mostrar este dato. Por otra parte, tenemos el atributo mesa, que viene siendo un atributo de tipo int, donde ponemos directamente el número de la mesa que está ocupando el cliente. Y finalmente tenemos la ubicación, que viene siendo un varchar del lugar donde el cliente se sentó. Más o menos este tipo de estructuras es las que tienen todas las entidades, como podríamos ver por ejemplo la entidad de stock comida. En este caso también tiene su clave primaria, un atributo de tipo int, un atributo de tipo date, etc. Al final cada uno de los datos que son necesarios dentro de esta base de datos están con la variable del tipo que se necesita. Pasando a la parte práctica, este proyecto presenta esta página donde primero que todo tiene un mensaje de bienvenida. Este mensaje de bienvenida es accesible también una vez que uno se redirige hacia otra parte de la página, por ejemplo acá, gracias al botón que está acá de inicio. Cada uno de estos botones redirige a una página diferente, con una funcionalidad diferente. Según los requerimientos que se pidieron dentro de este proyecto, se cuenta con la posibilidad de ingresar un nuevo registro a una tabla, visualizar un registro de una tabla, eliminar un registro de una tabla, y eso lo vamos a pasar a ver ahora. Primero con la parte de registro de clientes. Gracias a estos inputs que están por acá, el usuario puede rellenar los atributos que un cliente puede tener, llenando de esta forma un registro dentro de la base de datos. En este caso, por ejemplo, vamos a poner que a lo mejor una persona llegó al local, pero no para sentarse adentro, por ende no presentaba pase sanitario. Llegó en auto, por ende rellenamos este espacio con un sí. Se sentó en la mesa número 12 y esta persona, como no llegó con el pase sanitario, se sentó en la calle. Finalmente, estos datos ingresados por el usuario los podemos enviar hacia la base de datos con este botón. De esta forma se puede revisar que nuestro registro se ingresó de forma correcta. Pero para estar más seguros todavía, vamos a revisarlo directamente en la base de datos. Como podemos apreciar, efectivamente se creó un cliente que no presenta un pase sanitario, que sí llegó en auto, pero ende ocupa estacionamiento, que se sentó en la mesa 12 y en la ubicación calle. El número autoincrementable no es necesario ingresarlo, ya que como dice el nombre, incrementa solo. Si el último cliente fue el número 10, entonces el siguiente va a ser el número 11. Por otra parte, podemos borrar algún cliente. En este caso, el único requisito para poder saber qué cliente vamos a borrar es el ID del cliente, ya que este es único e irrepetible. Por ende, digamos que, por ejemplo, teniendo estos casos de acá, queramos borrar el cliente número 3. Este que cuenta con un pase sanitario, sin estacionamiento, mesa 9 y ubicación calle.
Entonces aquí ponemos que queremos borrar el ID3 y que enviamos esta solicitud. Como se puede observar con este mensaje, el cliente ha sido borrado de forma exitosa, pero para corroborarlo vamos a ir a ver la base de datos. En este caso, como se puede ver, aquí está el cliente, y al actualizar la página, podemos observar que el cliente efectivamente ha sido borrado. Por ende, podemos borrar un registro dentro de la base de datos. Por otra parte, también podemos hacer la visualización de algún dato dentro de la tabla. En este caso, por ejemplo, tenemos la parte stock comida, que muestra el primer valor dentro de mi tabla de stock comida, que viene a ser un tipo de comida carne vacuno, unidad de esta 8, la fecha de llegada del producto y la fecha de vencimiento como se puede evidenciar. Y vamos a revisar si es que efectivamente estos son los datos de algunos de los registros de mi tabla. Y como podemos observar acá, efectivamente existe este registro de carne de vacuno con unidad 8 y fecha de llegada y vencimiento como corresponde. Lo mismo pasa en la parte de stock de tragos, que cuenta con un tipo de trago y las unidades de este trago. Y como podemos observar, efectivamente es el primer dato dentro de nuestra base de datos. O sea, dentro de nuestra tabla, perdón. Lo mismo pasa con la forma de ver a un cliente, que en este caso viene a ser un número de cliente 1 con un pase sanitario que no presenta estacionamiento en la mesa 3 con ubicación en terraza. Como podemos observar acá, efectivamente este cliente ha sido llamado a sus datos gracias a esta base de datos. Y eso es lo que finalmente puede producir de forma efectiva mi proyecto, ya que la parte de modificar el cliente todavía no fui capaz de realizarla. En este caso uno podía ingresar el cliente que se debía modificar y el atributo que esta persona quisiera modificar. Solamente se podía modificar estos, ya que el ID no se puede modificar por ser la clave primaria, ya que esta tiene que ser única e irrepetible. Y en esta parte de acá se pretendía poner el valor con el cual iba a ser reemplazado el atributo de este cliente. Muchas gracias por observar y hasta pronto.